Bienvenidos al canal El Latido del Sí Mismo. Hoy Bufón CT, en este monólogo sobre el sentido de la vida, que después de la charla que tuvo con Bru, la entrevista, y otros acontecimientos que han sucedido últimamente, pues bueno, ocurren insights de algo que está más allá de ti, que en la entrevista comenté o divino, que Bru me señaló. Has dicho algo divino, sí, algo divino. Todo es divino. Todo es Él. Y a la vez eso. Entonces puedo decir que el sentido de la vida del ser humano no está condicionado totalmente. Que hay esta parte blanda, abierta, que no es un objeto condicionado como una máquina, sino el sentido trascendente del vivir. Eso que en realidad pues permite la ilusión. Y cuando la ilusión se redescubre, es como un juego, la realidad tampoco es, porque todo es Él. No hay controversia. En este flujo de venir hay un sentido trascendente e inmanente a la vez. Y voy a agradecer a Bru por la entrevista, por todo lo que me ha sucedido en esta vida. A mí, sí, porque este mí ya no existe. Pero sí esto que le intentaba señalar a Bru de miles de maneras diferentes y que seguro que él pues lo absorbe también inconscientemente, como me ha servido de mí la entrevista, porque el condicionamiento es mutuo y esta libertad, más allá de los instintos, condicionamientos, etcétera, y filtraciones, fijaciones mentales, y es que hasta un psicótico y un neurótico pues tiene esta libertad, porque el espíritu no está condicionado, es la libertad misma. Asumir la responsabilidad es descubrir el sentido y culminarlo. Vamos allá. Buenos días, se me escuchará un poquito ronco porque estoy constipado, pero aún así, este monólogo siento que se tiene que expresar, ya que es sobre el sentido de la vida. Se puede decir que el sentido último de la vida es trascenderte a ti mismo en algo mayor, es el abandono, lo que llaman en el curso de milagros el Espíritu Santo, que te llama a eso que eres, y que Dios es que todo aspira a lo infinito. Ya somos lo infinito, pero este anhelo viene de Dios, lo de lo instintivo e impulsos inconscientes de las necesidades corporales, físicas, psicológicas del ser humano. Es un sentido que viene dado expresándose ya a través de la manifestación aparecida suceder, aunque realmente nunca nada aconteció. Y ese sentido de la vida, sentido último, o llamaré Dios, también lo puedo llamar la conciencia que se expresa a través de los microtúbulos, que contienen información cuántica, y aquí vienen, digamos, a realizarse este juego de esconderse y volverse a revelar en el proceso de la vida. Esto es lo que llaman el crecimiento, la evolución espiritual en este plano de manifestación. Y es que no hay nada oculto que no deba ser manifestado. Ese sentido infinito de la vida incluye también el sufrimiento y la agonía, las privaciones y la muerte. Y en realidad nunca sucedió nada, pero este es el juego, el reto, hacer que el sufrimiento y la muerte tengan un sentido. Y este sacrificio posee un significado más profundo. Es que este ente que se cree ser algo es llamado a lo infinito, todo es llamado a lo infinito, a este sentido último. Hay hombres decentes, indecentes, los prisioneros mismos de Auschwitz, en el campo de concentración, pues habían muchos que tenían una maldad increíble. Ahí se les quitaba todo y una maldad. En cambio, muchos de los nazis, pues eran buenos capos y sargentos que ayudaban, pero ojo, no todos los nazis eran malos y todos los prisioneros buenos. Me explico que la simplificación
no existe, solo hay seres humanos, o decentes e indecentes. Y esta bondad en ambos grupos no se puede simplificar. Nada tiene que ver con las leyes que gobiernan todo. Es una cosa interna, digamos. Y esta angustia es lo que clama al Señor, que finalmente contesta. Esto es lo que llaman en el curso de milagros la escucha del Espíritu Santo. Contesta en este espacio de libertad, que es lo que eres. Eso es lo que eres. Ese es el sentido infinito de la vida. Y después de la liberación, pues los nazis pues fueron cambiando y los prisioneros pues no sabían amoldarse bajo condiciones que creían que ya no habría sufrimiento, bajo la libertad, y no era así. Porque, claro, hay muchos aspectos que no se pueden imprimir en la mente ni entender, pero no hay que temer esto. No hay nada que temer, excepto a Dios. Es decir, arrodíllate, clama a Dios y te contesta. Es así. Nadie tiene derecho a hacer el mal, a pesar de todas las atroces injusticias. El mal solo es aparente. No han matado nunca a nadie. Nunca ha sucedido nada. Pero ahora estoy hablando del sentido vital de esta vida, de esta apariencia. Aunque nunca ha sido creada, parece existir. Y esto es un hecho. Y estos remolinos, filtros que se encastan, como un río que a través de las piedras y las rocas pues no acaba de fluir, pues es el aparente camino. Hay seres que reducen más, otros no tanto, pero todos son lo absoluto. En diversas fracciones de tiempo reducirán más o menos, pero la igualdad es total aquí. La democracia es total en eso que ya no ves. No hay que evitar el dolor, el sufrimiento ni nada. Cambiar, si se puede. Transformarlo. Esta es la metanoia. Pero de esta forma no alimentaremos el egocentrismo de creer que hay alguien que hace algo. Es hecho a través de ti, pero no por ti. Y la logoterapia de Viktor Frankl, esa terapia del sentido, romper este círculo vicioso de los mecanismos de retroalimentación que van retroalimentando pues con tanta importancia que tienen en el desarrollo de las neurosis, problemas psicológicos, etcétera. Es que el conflicto no siempre es una enfermedad, una neurosis, sino la crisis existencial para dar el salto introspectivo de discriminación. El camión ahora pasa. Y la discriminación nada tiene que ver con una reacción emocional a un evento, sino es esto de lo que ha hablado. El Espíritu Santo, con su voz, te contesta, te discrimina, que eres tú mismo, es tu voz misma. Lo más noble de lo noble, el amor, con suavidad, y se reconoce por la suavidad, aunque lo rompa todo en esta manifestación, pensamiento que nunca ha sido real. Y es que es enfrentarse al sentido de la vida y confrontar con la actitud y la conducta. En este sentido, no eludir la responsabilidad en la vida, que es lo que suele hacer el neurótico. Esta responsabilidad vital y despertar la conciencia del sentido. Y así se sobrepone, pasan los coches, me cachindera, a los intrincados, esos intrincados higos invisibles que son siempre, pues se retroalimentan en bucles y en trances mentales que nada tienen que ver con la libertad, la liberación o realización de eso que ya eres, ¿no? Pero que tienes que realizar aquí. Ese es el reto. Más allá de los filtros invisibles de la habitación, el sopor o la insensibilidad. Y el logos es propósito. Logos quiere decir propósito, trascendencia. Es lo que llamaba Viktor Frankl la voluntad del sentido, en lugar de voluntad de placer, de Freud. Porque la primera fuerza motivadora del hombre es la búsqueda de un sentido. Alfred Adler lo llama voluntad de poder, pero no, tampoco es poder, es la búsqueda de este sentido. Y la tercera escuela de Viena, que es la psicoterapia, la tercera escuela llamada logoterapia, toca esta búsqueda del sentido, que es el núcleo crucial del ser humano, en esta vida, este plano dimensional, aparentemente real, que nunca pues ha pasado en realidad. Pero claro, si mezclamos niveles, pues aquí la confusión es total, ¿no? Es un redescubrir lo que ya es. Y así de esta forma, pues no se alimenta el sentido este neurótico y egocéntrico y finalmente se quiebra y ahí pues todo fluye, sin ningún estancamiento. Y esta es la voluntad del sentido.
No es una racionalización secundaria, no, es el impulso más primario y primordial, más allá de todo impulso instintivo y necesidad, que son cubiertas en su aspecto pues diario y cotidiano. Y el sentido es específico y uno para cada uno. No es algo abstracto, sino que es un hecho concreto, intransferible. Y esta ha sido la vía directa de Bufón CT, aparentemente aquí. Esta enseñanza de la ausencia, del despojo, del abandono completo de uno mismo, del olvido, para volver a encontrarse en esta presencia que nunca fue ausencia ni olvido. Y ese sentido es único y se satisface cuando encuentras ese algo que está más allá de ti, que es mayor que tú y que eres tú mismo. Y lo realizas. Es lo que llamo la voluntad del sentido de un misterioso taller del corazón, como llamaba Amado, y yo siempre me ha gustado decirlo, el enigma descifrado por la nada, ya que el hombre tiene capacidad para morir y vivir por unos ideales, morir por ellos, no por reacciones o sublimaciones, ya que este sentido último nada tiene que ver con un mecanismo de defensa ni una formación reactiva o sublimación. Es encontrar el sentido y finalidad a la vida. Y es más una cuestión de hecho que de fe. Es un hecho, como he dicho. Hay una dinámica inconsciente que sustenta el comportamiento. Y cuando se desenmascara este desenmascaramiento y la desmitificación termina, cuando se encuentra el valor auténtico y genuino, pues toda neurosis que mascaraba este bypass espiritual, pues desaparece. Ya no hay evasión. Y eso es el deseo, único deseo, de una vida repleta de sentido. Y la terapia, toda terapia acaba aquí. Si el terapeuta o quien sea hace una terapia de grupo y sigue, pues eso ya es conceptual todo, ya que el valor del amor y el sentido lo es todo. Y esto es lo que llaman el logos, que es lo mismo que decir el propósito de la vida. No es algo que nace de la propia existencia, no, sino que se presenta frente a esa misma existencia. Y es que ser no es lo mismo que existir. El existir es la pulsión de ese ser que se recrea sin haberse creado nunca. Y es que el hombre no inventa el sentido de su vida, sino que lo descubre. Todo lo demás son invenciones, nada más que una invención, imaginación. Pero el sentido no es una proyección ni un espejismo, hay que realizarlo. Y sería inútil la responsabilidad si fuera una mera expresión de uno mismo. Es más allá de uno. Es lo que es Dios. Y la libertad para completar el sentido o rechazarlo es la oportunidad del instante salvado, que solo se da ahora. De ahí la lucha del ego. Este ego que quiere perdurar en fracciones, fragmentos, en esta casita y tal. Nada. Lograr la meta con lo que se identifica. Y no es una brecha que hay que salvar, sino que Dios te empuja a ello. A través de la persona, del individuo. Realizas la acción sin hacedor, porque el impulso viene de lo alto, de lo que tú eres, de la gloria infinita de Dios. No actúa para callar su conciencia el hombre bueno, no, sino por algo mayor que él, como he dicho. Y esta dimensión, plano específicamente humano, pues no son estos instintos que dice Pedro, impulsos, necesidades biológicas. Esos son conflictos instintivos, pero lo espiritual y la voluntad de sentido están más allá de ti mismo. Es lo que se intuye y que lo intuye todo el mundo, pero a veces se mezclan con esos instintos y se confunde la persona, el personaje, la historia de mí con eso trascendente que te supera. Y la logoterapia pues no rastrea los orígenes subconscientes, que en definitiva sería instintivo, sino que distingue la dimensión instintiva de la espiritual. Si no se distingue esta distinción, pues eres un mal terapeuta. Hay que distinguir estos dos niveles sutiles para acoplarlos finalmente y reflejarse en lo humano. Ya que si no generaría una tremenda confusión
la dimensión instintiva con la espiritual, para explicar el comportamiento humano, ya que no todos los conflictos son neuróticos, ni se han, ni se han de tratar. Los conflictos son necesarios y hasta bienvenidos, y es normal cierto grado de conflictividad, y necesario, muy necesario. Cierta dosis de conflictividad es saludable. Ah, sí, lo dice Buffon, saludable. Y es que el sufrimiento no es un fenómeno patológico, como se quiere hacer creer últimamente, sino que es más un síntoma neurótico que puede constituir en un logro humano, que es este sentido existencial. Y en especial si nace una frustración existencial, aún más. Ahí muchos medican el síntoma sin conocer esta angustia espiritual de la frustración, que es trascendente y que en modo alguno supone una enfermedad. Y ahí la falacia, pues, pretrans de Wilber, porque se diagnostica la angustia como una enfermedad psiquiátrica. Y el psicólogo también, pues, no lo acaba de captar si no conoce estos estados más elevados y múltiples del ser del que hablaba ya en sus años René Guénon, y oculta la frustración existencial del paciente con fármacos, pues la administra tranquilizantes, y aquí se corta el despertar vital del sentido de la vida. Si se evita la crisis existencial que genera el crecimiento interior, pues no ocurre la explosión y vas como hay un zombie. No digo que toda crisis existencial pues no sea también a veces patológica, que se mezclan los instintos, que tienes que resolver cosas familiares y tal, pero normalmente no es psicojonia, sino, como he dicho, más espiritual. Y activar en la conciencia el logos oculto de la existencia, en lo que hace la psicoterapia, la logoterapia, cualquier terapia, aunque carezca de este sentido trascendental, lo que busca es esto, cobrar conciencia de lo más profundo, del anhelo del ser humano más íntimo, esta intimidad con lo que ya es. Y activar este logos oculto del sentido de la existencia y redescubrirlo, pues es un gozo. Ahí cobra conciencia lo más profundo del anhelo del ser humano. Asumir el sentido, realizarlo en un conjunto de valores varios, es el interés primordial de uno. No solamente satisfacer y ratificar sus impulsos instintivos. Es decir, que no es solo satisfacer el desajuste y conflicto interno del que hablaba Freud, generado por las exigencias del ello, yo y del superyo, en sus luchas de adaptación y de ajuste al entorno y a la sociedad, sino que es la infinitud de Dios que te busca, que te está susurrando. Lo que susurra en mí ahora es esa aceptación ya al amado. Y el enigma se resuelve encarnando a Dios a través del Espíritu Santo, y esa es mi particular misión, ayatabada, y sin haber sucedido nunca. Hostia, vaya milagro, vaya milagro. De ganada a ganada, que ya es. No hay anhelo, no hay esperanza, no hay redención, cuando uno ya sabe lo que uno es, y se sabe sin saber. Esto es de lo que hablaba el amado. Pero hay que recorrer a veces un aparente viaje para descubrirlo o redescubrirlo y encontrar el sentido de la vida y encarnarlo, es lo único que importa en este sinsentido, más allá de todo reconocimiento y comprensión. Amén. Oh, amado. Bien, pues este es el sentido de la vida. ¿Y qué sentido tiene Buffon? Ninguno. Adiós. Y perdonad que estoy constipado y la verdad que al tener fiebre no razono muy bien. ¿Qué has dicho del sentido, Buffon? ¿Qué? Stop, fin, Buffon. Y se acabó ya. Pues lo que he querido señalar es que este monólogo, pues que más allá de toda predicción psicológica, biológica, sociológica, etcétera,
Hay un rasgo en el ser humano que es la libertad misma, que está por encima de esas condiciones y las trasciende. El ser espiritual. No existen enfermos del espíritu. No vais a conocer nunca a un enfermo del espíritu, porque la persona espiritual no puede enfermarse. Eso es siempre, permanece ahí. ¿Qué sentido tiene reparar un daño instintivo, psicofísico, si no hay este sentido trascendente que está más allá de ti? No es autorrealización, es trascendencia de ti mismo. Y esta es la fe en la capacidad del espíritu del hombre, que bajo cualquier circunstancia y condición se puede desapegar de esto psicológico y ubicarse en eso que he señalado constantemente en la entrevista con Bru. A una distancia fecunda hasta ver que no hay distancia. Distancia es cero. Y eres esto. Y se está en condiciones ahora de decir que este poder de resistencia que se resiste a lo que es a través de cualquier filtro mental o concepto para evitar lo que es, se disuelve en eso que es el amado, que yo llamo lo divino, tú mismo, oh amado. Música. Un abrazo, Bru, desde Gerona hasta el infinito, llegando por Palamos. Música. FM mode. Abriros a este rasgo de la personalidad que no está condicionado por nada, que es impredecible y no es psicológico, es lo amado, uno mismo, sí mismo, pasando por lo psicológico y todas las capas permeables del ser aparente, aunque sea proyectado y soñado. Bienvenido sea, hasta que no sea. Tú siempre eres, lo conozcas o no. Y como le dije a Bru, lo que tú eres está salvado de todo. Ya eres eso. ¿Pero qué es? No, la mente ahí, tranquilidad. Y paz a todos.